y que ustedes han identificado hasta ahora como, también lo han visto como módulo. ¿Ya? Pero como acá estamos hablando de vectores en Rn, lo vamos a llamar la norma. ¿Ya? Y la norma, de cierta manera, es el tamaño del vector. ¿Sí? El tamaño del vector. La norma se define como la raíz del producto punto de un vector consigo mismo. Esa es la norma de un vector. ¿Sí? Tengo acá... Fabián, ¿le puedo mandar un correo después para que me explique bien el horario? Sí, Fabián, mándame un correo. Fabián, si estás en el Discord, igual te puedo explicar por ahí. ¿Ya? Pero mándenme todos los correos. Respondo una vez al día los correos. ¿Ya? Entonces, en concreto, se tiene que la norma de X es igual a la raíz de todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el producto punto de un vector consigo mismo es la multiplicación de cada componente al cuadrado. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, escribir la raíz de X, producto punto con X, es lo mismo que escribir la raíz de X1 al cuadrado más X2 al cuadrado y así sucesivamente hasta el cuadrado. Todos los vectores que tienen norma 1, ¿sí? Todos los vectores donde el tamaño del vector sea 1, los vamos a llamar vectores unitarios. Si el vector es unitario, entonces va a ser un vector de tamaño 1. Todos los vectores se pueden convertir en vectores unitarios. Eso es lo que dice la nota. Antes de convertir un vector a un vector unitario, vamos a ver algunas propiedades de la norma. ¿Pero qué propiedades creen ustedes que debiera tener la norma? ¿La norma tiene que ser un número positivo, negativo o da lo mismo el signo? Tiene que ser un número positivo, ¿no? ¿Debería ser positivo? Tiene que ser positivo, por dos razones, ¿cierto? O Así sea, como está primero, 1. lógicamente, el tamaño de un vector no puede ser negativo. Y aparte, es la raíz del producto punto de un vector consigo mismo. ¿Ya? Y ayer hablamos que el producto punto de un vector consigo mismo siempre es positivo a menos que el vector sea el 0, y en ese caso el producto punto es 0. Entonces, la raíz es la raíz de un número positivo. Y la raíz de un número positivo sigue siendo un número positivo. ¿Ya? Antes de pasar las propiedades, veamos algunos ejemplos. Entonces, la norma del vector X es igual a la raíz de 2,5 producto punto 2,5. Esto es lo mismo que la raíz de 4 más 25. Esto es la raíz de 29. ¿Ya? Por eso les decía que cada elemento del vector al cuadrado. Por otra parte, la norma de Y es igual a la raíz de 3,4 producto punto con 3,4. Es el producto punto de un vector consigo mismo. O sea que esto es la raíz de 9 más 16. Esto es la raíz de 25. Y eso es 5. ¿Ya? Los vectores canónicos son vectores unitarios y ortogonales. Una base canónica, o voy a escribir acá, la base canónica, ay, espérame, ayer el Seba no vio la clase, ¿quién más? Yo no estuve en la clase, profe. El Recién Ignacio me pude meter. y el Pato. No, el Diego. Ya, perfecto. ¿Por qué lo pregunto? Porque estamos usando el producto punto que lo vi ayer. Vane y Seba, ¿Mauricio sigue en este curso? ¿Lo saben? Sí, profe, sino que ayer me dijo que se tenía que retirar. O sea, me dijo que si te preguntaba por él, que se tenía que retirar porque tuvo una emergencia con su mamá. Ah, y hoy día también, ya. Primera clase esta, dice el Fabián. Fabián, ¿cómo? Ya. Bueno, el producto punto, X producto punto con X. X es un vector, por si acaso, lo escribo de esa manera. Si X
el vector X es X1, X2 hasta XN. Entonces el producto punto de X con X es igual a X1 perdón, voy a escribir dos vectores, y1, y2, y n. Entonces el producto punto de X con Y es igual a X1 y 1 más X2 y 2, y así sucesivamente hasta XN y N. ¿Ya? Entonces el producto punto es la multiplicación de un vector componente a componente. Por eso un producto punto de dos vectores es un número. Tomé ramos la semana pasada y ayer no pude entrar porque pensé que era el miércoles. Perdóname la vida, no hay problema, Fabián. ¿Ya? Recuerda ponerte al día si ya está en el fin. Ya ven, Fabián todavía no debe estar en el fin todavía. Ya. Ok. Entonces, esa es la norma de un vector. La base canónica de R3. ¿Cuál es, Daniel? Daniel Hevia. ¿Cuál es la base canónica de R3? Daniel, te vi conectado. Te vi conectado. Y tomaste álgebra lineal conmigo, Daniel. Así que, ¿cuál es la base canónica de R3? No está. Ya. Vane, ¿cuál es la base canónica de R3? Profe, no me acuerdo. Te voy a acusar a la Magda. Vamos a devolver álgebra lineal. Profe, Ya, dime. sería 1,0,0, 1,0,0. 0,1. Perfecto. ¿Con quién tomaste álgebra lineal, Fabián? No sé si era el Fabián. Con la Magda. Con la Magda, ya, no la vamos a retar tanto. El Ignacio también se la sabía. Ya. Normalmente a este vector le dice Itongo, lo vimos en el laboratorio. Este es J tongo y este es K tongo. Entonces, ¿cuál es la norma de Itongo? En este caso, ¿cómo la calculo? Sería la raíz de 1,0,0 producto punto con 1,0,0, que es lo mismo que la raíz de 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. O sea, la raíz de 1, que es 1. Entonces, los vectores de la base canónica son todos vectores unitarios. ¿Sí? Todos los vectores de la base canónica tienen tamaño 1. A eso se refiere con ser un vector unitario. Entonces ya tenemos dos conceptos que también vimos en álgebra lineal. En álgebra lineal con Gram-Schmidt vimos bases ortonormales. ¿Sí? La base ortonormal era una base donde los vectores eran ortogonales. ¿Qué significa ser ortogonal, Ale? ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? Cuando son perpendicular. Ya, pero en términos del producto punto, ¿qué tienen que pasar con el producto punto para que los vectores sean ortogonales? Ah, tenían que dar, pero déjeme volver a la clase de ayer. Sí, no te preocupes. Vamos a tratar de ir revisando. Perfecto, Fabián. Perfecto, Anne. Tenían que ser 0, Anne. ¿Sí? Cuando el producto punto entre dos vectores es 0, los vectores son ortogonales. Entonces, una base ortonormal de álgebra lineal era cuando los vectores son ortogonales, es decir, el producto punto es 0. Y cuando el tamaño de los vectores era 1, es decir, la norma del vector es 1. ¿Ya? Perfecto. Propiedades que habíamos hablado de la norma. Primero, la norma de un vector sí o sí tiene que ser positiva, mayor o igual a 0. Y es 0 si solo si el x es 0. Este 0 le voy a poner el b, que esa b es del 0 vector. ¿Ya? Perfecto. Las constantes, fíjense que la constante c que está acá, sale de la norma, pero con valor absoluto. Y la ya famosa y mencionada desigualdad triangular, donde dice que la suma de los elementos que están en la norma es menor o igual a que si los sumo por separado.
vamos a demostrar la 1. Ya, la norma de x es igual a la raíz de x producto punto con x. ¿Ya? Y como x producto punto con x es mayor o igual a 0, entonces la raíz de x producto punto con x es mayor o igual a 0. ¿De ahí? Ya está lista. ¿Sí? Lo otro, perdón. La norma de x, que es la raíz de x producto punto con x, es igual a 0 si la raíz de x producto punto con x es igual a 0. Lo que implica que x producto punto con x tiene que ser igual a 0. Y como x producto punto con x es igual a 0 si y solo si x es el 0 vector, entonces la norma de x es igual a 0 si y solo si x es igual al 0 vector. ¿Ya? El 0 vector es el vector 0 de cada espacio, dependiendo si está bien en R2, el 0 vector es 0,0. No me peiné el día. Vamos con la demostración de la segunda, que es la más difícil de demostrar. O sea que tiene más sentido, perdón. Ya. La norma de C por X, ¿qué es, Seba? ¿Cómo es la norma de C por X? Esto es de la clase de hoy día, no de la de ayer. Por definición, ¿cómo la puedo escribir? La raíz de... Ahí tiene que ser la raíz de c por x por c por x. Sí, Seba, perfecto. Pero esa no es la raíz de C por X, o sea, no es por, es de C, X producto punto. Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí, Yo sí, siempre perfecto. creo que el lenguaje crea C realidades. producto punto x. Sí, porque acuérdense que los vectores no se multiplican, no se dividen. No existe el vector elevado al cuadrado. Lo que yo puedo hacer es elevar cada componente. Ya, Entonces lo que digo es c producto punto x sí, por c producto punto x. sí. Oye, me aparecieron muchas personas en este curso. Entonces parece que si éramos 21, tengo 15 conectados. Hay gente que nunca antes se había conectado, además del Fabián. Yo. Salvatierra. Diego, ya. Diego, también También inscribiste tuve el ramo problemas. recién. O sea, sí lo inscribí en la semana de cambio de retiro, pero en Finis y en Terrae no me aparecieron. Entonces, Ah, Andreita y Rosa me han estado solucionando problemas y he tenido la embarrada. ya, o sea, ven chiquillos, sigue apareciendo gente. Ya, chiquillos, traten de ver si tienen acceso a Finis, traten de ver las grabaciones porque nos falta tanto para el control. Y ahí el Fabián les mandó el link de Discord, que es como un chat, no es canal oficial, pero sí como dudas básicas, ¿ya? Andreita, sí, la Andreita anoche me mandó la sala a las 10 de la noche. Trabaja, pero 10 de 10. Ya, ok. Entonces, acá, ¿qué pasa con las propiedades de producto punto con los escalares? ¿Qué pasa con estos escalares? Vale, porque eso sí lo vimos ayer. Se salen de la raíz. Ya, espérame. Antes de salir de la raíz, yo los puedo factorizar. Puedo factorizar y me va a quedar Ah, sí. CX producto punto con C, o sea, con CX producto punto. Ahí. Pero también este que está acá lo puedo factorizar. Entonces Claro, y me va a quedaría al quedar cuadrado. C cuadrado, perfecto. X producto punto con X. Y la Y raíz ahí se puede recién- separar, sí, en multiplicación, ¿cierto? Sí. La raíz se puede separar en multiplicación y en suma, o sea, y en división, no en suma ni en resta. Esto de acá es el valor absoluto, no es que se simplifique la raíz con el cuadrado, ¿ya? Eso es el valor absoluto de C.
Si el C es positivo, eso se simplifica, pero si el C es negativo, eso es el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, y esto de acá, ¿cuánto vale, Fabián? ¿Leal? ¿Quién es? No tiene un valor. A veces cuando pregunto cuánto vale, no es un valor, pero ¿cómo identifico eso? En la notación que estamos usando. Eso es la norma de X. ¿Sí? Por definición, eso es la norma de X. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, perfecto, Fabián. Yo utilizo el valor absoluto para valor absoluto de un número, y la norma es el tamaño de los vectores. Y la 3, ¿sí? Que es la Profe, desigualdad. espérame, disculpe, Dime, Seba. ¿qué hice ahí con el raíz cuadrado? O sea, con el raíz de ese cuadrado. Por definición, la raíz del C cuadrado es el valor absoluto. ¿Sí? Esa es la definición de valor Ah, absoluto. pero dijo ahí algo como cuando es negativo, cuando es Ah, positivo. sí, es que como- ustedes a veces están acostumbrados y llegan y simplifican esto. ¿Sí? Pero eso no es correcto, porque solo se puede hacer cuando el C es positivo. Si el C es negativo, entonces yo no puedo llegar y No se puede. simplificar. Ah, ya. Porque si el C es negativo, cuando, no sé, pues pensemos en el -3, lo elevo al cuadrado, me queda 9, y le saco la raíz y es 3. ¿Sí? Y si yo simplifico, me daría que el C es 3, y no, pues el C es -3, porque el elevar al cuadrado elimina un signo. ¿Ya? Entonces, por definición, la raíz de un número al cuadrado es valor absoluto. Al revés sí se puede hacer, si está... esto sí se simplifica, y ahí en todos los casos. ¿Sí? Pero al revés no. Ya, y el 3 se los voy a dejar de tarea, está en el libro guía, ¿sí? Y bueno, yo no me voy a seguir esperando, así que les voy a compartir hoy día en la tarde todo el material. Espero que ya estén todos con acceso a fin, y si alguien no tiene, me avisa, ¿ya? Así que les voy a compartir todo el material de los semestres pasados, y voy a armar los grupos de proyecto, y les voy a decir quiénes van a la sala, pero tenemos sala para todos, así que vamos todos y todas la otra semana a clases. Por fin. Vamos a hacer hasta una Ah, convivencia. pero sería solo al práctico, ¿no? Al práctico y el viernes, Juan. Ah, el práctico y el viernes, claro. En el práctico podemos hacer algo. Es que Rocco nos deja comer. En los laboratorios no se puede comer, pero como que, ¿verdad? Todos comemos. Ya, Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? sí, obvio. Para los que se conectaron tarde, contarles que mandaron la asignación de sala. Tenemos asignado para este curso una sala de 48. Y yo pensé que éramos 12, pero hoy día se conectaron 16 personas. Aparecieron 3. ¿Ya? Así que igual caemos, contando a los 3 que acaban de llegar, caemos todos todavía, ¿ya? Así que nos vamos a ver el martes y el viernes en la universidad. El martes tenemos laboratorio, no tienen que llevar computador porque la universidad nos asigna un laboratorio que tiene MATLAB instalado, y el viernes clases. Yo les voy a mandar las salas. Profe, con respecto a lo que le acaba de explicar, ¿Sí me van? ya, con respecto a lo que le acaba de explicar al Seba de la raíz ¿Sí? y el cuadrado, solo se simplifica si es positivo el C, ¿cierto? Solo se puede simplificar si yo sé que el C es positivo, porque si no, es el valor absoluto. Ya, si es positivo se simplifica y si es negativo, solo valor absoluto. Sí, entonces, pero si es positivo, igual puede ser el valor absoluto. Entonces, por eso yo prefiero mejor decir que esto es el valor absoluto. Ya, Es más práctico dejarlo como valor absoluto. Sí. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a llegar y simplificar la raíz con el cuadrado, pero no es siempre verdad. Ya, Fabián, Bastián me iba a decir algo. Sí, profe, entonces la clase del jueves va a ser online. Por ahora la clase el jueves va a ser online porque tengo que resolver el tope horario de 3 estudiantes. Ya. ¿Ya? Si lo resuelvo el lunes, perfecto, pero como ustedes ven, todavía sigue llegando gente al curso. Entonces, prefiero como que terminen de llegar todos y mandar una encuesta, porque si no, después lo soluciono, llega alguien más y tenemos que volver a cambiarlo. ¿Ya? Por eso lo vamos a dejar ahí. ¿Profe?
Dime, Una Diego. pregunta. ¿Ayer la clase a qué hora fue? ¿La del jueves? A las 13:50. Ya, gracias. Ya. Entonces, con esto, nosotros en álgebra lineal solo vimos espacios vectoriales. Cuando yo a un espacio vectorial le genero un producto punto y con ese producto punto puedo definir una norma, entonces el espacio vectorial pasa a ser algo más grande, que se llama espacio normado. Un espacio normado, ¿sí?, es un espacio en el que se puede definir una norma. Particularmente Rn, ya sea R2, R3, R4, ¿sí?, es un espacio normado, ¿sí? Oye, ya, voy a mandar correo con lo de la presencialidad porque Mauricio llegó tarde y está preguntando. La otra semana volvemos a clase, todos, porque tenemos sala para 48 personas, así que no voy a hacer turnos. Y aquí somos 16, hasta hoy día, ¿ya? Así que vamos todas a la universidad. El martes no llega en computador porque la universidad tiene, nos asignó laboratorio con MATLAB instalado. Ok, vamos a ver entonces un nuevo concepto que son los ángulos. ¿Ya? El ángulo entre vectores. Nosotros hasta acá hemos definido la suma de vectores, la multiplicación por escalar, el producto punto, la proyección de un vector sobre otro, y la norma. Y ahora vamos a definir el coseno del ángulo. ¿Ya? Nosotros sabemos calcular el coseno de dos vectores, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer para Rn, o sea, independiente del espacio donde está el vector. Entonces, igual que ayer, voy a empezar a hacerlo desde la nada. Ahí está la fórmula, pero lo vamos a partir desde la nada. Entonces, yo voy a definir aquí dos vectores. El vector X y el vector Y. Teta es el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo podría calcular ese ángulo teta si solo conozco los vectores? Ideas. No, producto punto. Ya, pero el producto punto entre qué y por qué. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo calculan ustedes un ángulo? No sé, en trigonometría. ¿Qué necesitan en trigonometría para calcular el ángulo? El tamaño de los vectores para así calcular con coseno, tangente o seno. Ya, el tamaño de los vectores, dice la Ale, para yo poder calcular, pero antes del tamaño de los vectores en trigonometría, porque yo puedo usar el seno y el coseno solo si el triángulo tiene ciertos requisitos. ¿Qué requisito tiene que tener el triángulo para que yo pueda usar trigonometría y usar el seno coseno? ¿Yo puedo usar trigonometría en este tipo de triángulos, por ejemplo? Es cuando son triángulos rectángulos, ¿o no? Es cuando el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es construir un triángulo rectángulo. ¿Cómo podría? Perfecto, Fabián. Perfecto, Javi también. Javi, no te había visto hoy día. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo construir un triángulo rectángulo con estos vectores? Usando la Haciendo proyección. la proyección. Es justo eso. Calculo la proyección. Para los que no vinieron ayer, este de acá ese vector en la proyección de X sobre Y. Ahora que tengo la proyección, entonces, ¿cómo podría calcular el ángulo? Con el producto punto. Ya, pero pensemos en el coseno. El coseno de teta, ¿qué es? Según trigonometría, no según este triángulo, en trigonometría. ¿Cómo calcular el coseno de un ángulo? El cateto adyacente por la hipotenusa. Ya, perfecto. Es cateto adyacente dividido en la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente acá? El de la proyección.
Ya, pero el cateto, ¿cierto? Efectivamente es donde está la proyección, pero el cateto adyacente es Vendría cuando siendo- tiene que ser el número. Entonces, el coseno del ángulo tiene que ser el tamaño de la proyección, no el vector, ¿cierto? Porque el vector me va a dar un par ordenado, no sé, 1,2, 3, 4. Entonces tiene que ser el tamaño de la proyección dividido, ¿sí?, en la hipotenusa, pero tiene que ser el tamaño de la hipotenusa, y el tamaño de la hipotenusa es X. ¿Sí? Ahora, para los que no Profe. vinieron ayer, dime, Seba. ¿Por qué la proyección es de Y sobre X? Porque estoy proyectando el vector X sobre el vector Y. Ah, lo escribí al revés ahí. Gracias, no sé quién fue. Ya entendí. Ahí escribí al revés. Era X sobre Y. Gracias. Recordar que la proyección de X sobre Y es X producto punto con Y dividido en Y producto punto con Y por Y. Esa es la proyección. ¿Sí? Entonces me va a quedar que esto es la norma de X producto punto con Y dividido en Y producto punto con Y por Y. Dividido en el producto punto de X. ¿Esto de acá es un número o es un vector? Es un número. Es un número, ¿cierto? Y como los números, por la propiedad 2 del producto de la norma, los números pueden salir de la norma en valor absoluto. O sea que eso va a ser igual a X producto punto con Y dividido en Y producto punto con Y por la norma de Y dividido en la norma de X. Este número que está abajo, ¿es positivo o es negativo? ¿O no sabemos? ¿Es positivo? ¿Por qué es positivo, Vane? A ver, déjenme revisar mis apuntes. Vayan revisando los apuntes. Javi, ¿por qué es positivo? Porque sí es positivo. ¿Pero por qué? Porque queda al cuadrado las componentes. Ya, Daniel, perfecto. Por la primera propiedad del producto punto, sabemos que siempre el producto punto de un vector consigo mismo es mayor o igual a 0. Entonces, puede salir de la norma, o sea, salir del valor absoluto sin importar. Entonces me va a quedar el valor absoluto de X producto punto con Y dividido en Y producto punto con Y. Profe, ahí me perdí con lo que hizo. Ya. Voy aquí a escribir otro recordar. Recordar que Y producto punto con Y siempre es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Porque es la definición de norma. ¿Sí? Entonces, como es mayor o igual a 0, el valor absoluto de un número positivo da lo mismo que no tenga valor absoluto. El valor absoluto del 2 es 2. Por eso lo saqué del valor absoluto. Ah, ya, claro. Entonces Sí. quedó solo el valor absoluto de X producto punto con Y, que ese no sé cuánto es. Ya, profe. Gracias. Ya. Seba Rullo. Esto de acá, ¿cómo lo puedo escribir en función de la norma? Porque ¿cuál es la norma de Y? Primero, Seba, ¿cuál es la norma de Y? ¿Cómo se escribe por definición? Delante me lo dijiste bien, así que vamos. Ah, ok. La norma de Y, Eh, por definición. entonces tiene que ser
Norma del producto I por el producto I. La norma de I es la raíz del producto punto de I con Ah, I. la raíz del producto. Entonces, I producto punto con I, en función de la norma, ¿qué es? ¿Es igual a qué cosa? Todo, no solo para el desarrollo, igual lo pueden ayudar. Fernando, si la norma de I es I producto punto, la raíz de I producto punto con I, entonces I producto punto con I, ¿qué es? Puede ser la norma al cuadrado. La norma al cuadrado, Sí. ¿cierto? Sería la norma, pero elevado al cuadrado. ¿Se entiende por qué, cierto? Porque paso la raíz Profe, al otro lado. ¿Sí se va? ah, ya. Sí, 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 ahora que dijo eso, ya lo Ya, entendí. perfecto. Entonces sigo acá y voy a escribir que esto es X producto punto con I dividido en la norma de I al cuadrado por la norma de I dividido en la norma de X. Y ahora elimino S con el cuadrado. Entonces, el coseno de teta es igual a X producto punto con I dividido en la norma de I por la norma de X. De ahí que aparece esa fórmula que estaba allá arriba. Lo voy a dejar ahí para que lo puedan copiar. Fabián, ¿se entendió por qué era la norma al cuadrado, no? Perfecto. ¿Puedo avanzar, Ale? ¿O todavía no? Sí, profe. Ya. Veamos entonces algunos ejemplos. Estos son demostraciones, pero todas aplicadas. Voy a añadir una página y vamos a partir con esta. Dice, los vectores X, Y pertenecen a Rn. Son ortogonales, entonces el ángulo entre ellos es pi medio. Hay que demostrar que si son ortogonales, entonces el ángulo es pi medio. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de acá? ¿Qué es lo que yo ya sé? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que yo ya El sé? producto punto. El producto tiene que ser 0. Ya. Sé que el producto punto de X con Y es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que yo sé, porque me dice que los vectores son ortogonales. Entonces tengo que demostrar que el ángulo entre los vectores es pi medio. Así que la tesis, lo que quiero demostrar, ¿sí?, es que el ángulo entre ellos es pi medio. O sea, que quiero demostrar que teta es pi medio, que es lo mismo, voy a escribir acá, es decir, no, listo, solo eso. ¿Cómo partirían la demostración? ¿Cómo partimos esta demostración? ¿De dónde me puedo agarrar para comenzar? Robinson.
¿De dónde podría partir? Desde el producto punto de X con Y. Mm, no, no es la más fácil partir de ahí. Porque acuérdate, Vane, que eso es lo que yo sé. Pero ¿qué es lo que quieres demostrar? Que el Que ángulo del es pi ángulo medio. sea es coseno. Ya, entonces voy a partir. Si teta es pi medio, entonces quiero demostrar que el coseno de teta es ¿cuánto? Pi medio. No, que el coseno de teta. ¿Eh? La ecuación anterior. Quiero demostrar que el coseno de teta es... ¿No saben cuál es el coseno de pi medio? 90. Pi medio es 90, Vane. 0. ¿Sí? Porque claro, si el teta vale pi medio, entonces lo que yo quiero demostrar es que el coseno de teta es 0. Porque si el coseno de teta vale 0, entonces el teta vale pi medio. ¿Ya? Ojo ahí con la trigonometría. Por lo tanto, ¿cómo demuestro? ¿Cómo demuestro que el coseno de teta es 0? ¿De dónde parto para demostrar que el coseno de teta es 0? Con la fórmula dada anterior. Por la fórmula anterior, nosotros sabemos que el coseno de teta es el valor absoluto de x con y dividido en la norma de x por la norma de y. Ya, ¿y cómo sigo? Se reemplaza el de arriba por pi medio. Reemplazo la hipótesis y me va a quedar 0 igual a x. La hipótesis, Bastián, eso sí, porque yo, esto es lo que quiero demostrar. No puedo usarlo, porque es lo que quiero demostrar. Pero sí puedo usar la hipótesis para demostrar eso. Entonces aquí me queda que esto es igual a 0, porque 0 partido en cualquier cosa va a ser 0. Entonces yo sé que si los vectores son ortogonales, entonces el coseno del ángulo es 0. Entonces, como el coseno de teta es 0, implica que teta es el arco coseno de 0, implica que teta es pi medio. Entonces yo acabo de demostrar que si los vectores son ortogonales, entonces el ángulo que hay entre los vectores es de pi medio. ¿Ya? Voy a dejar ahí un minuto para que puedan entender la demostración. ¿Dudas hasta acá? Daniel, Evias, ¿vais bien? ¿O todavía no estáis acá? Todavía no está ahí. Daniel se conectó y se quedó dormido. Ya. ¿Alex entendió la demostración? Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Javi, Sí, profe. ya, perfecto, Javi. Robinson, hoy día estáis como súper... No en la clase, ¿o no? También, el Robinson se conectó y se quedó dormido, ya. Ok, avanzamos entonces. Veamos el siguiente ejercicio.
demuestre lo que está acá. ¿Cómo parten haciendo esa demostración? Vamos, ¿cómo hacemos esta demostración? ¿De dónde se nos ocurriría partir? Daniel Vargas. Seba, dime. Yo partiría del punto de X menos Y. Ya. Entonces, Eso. la norma de X menos Y al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Por definición. Eso igual a- ¿Dale? Ya no importa. Es igual a la norma de... No, es igual a la raíz ¿Ya? de la norma de X al cuadrado. No, es igual a la norma de X menos Y, Sí, producto sí, sí. punto con X menos Y. X menos sí. Sí, profe, es que estaba viendo el igual ¿Sí? que estaba Acuérdate, Seba, que arriba. no se pueden elevar los vectores al cuadrado. Y todo esto Ya, al cuadrado que está ahí, ¿por cierto? sí. Ya, ahora elimino este con este. Entonces me queda X menos Y, producto punto de X menos Y. Ok, ¿cómo sigo? Bastián, ¿cómo se te ocurre seguir? Acá acuérdense que con las demostraciones hay que soltar la mano nomás. No hay que usar una de las propiedades que usamos ayer. Ya hay que usar la propiedad distributiva. Daniel Vargas, acuérdate que en los binomios no existe lo del vectorial cuadrado, entonces no puedo hacer suma por diferencia ni nada de eso. ¿Sí? Porque no puedo elevar un vector al cuadrado. Pero sí puedo usar la propiedad distributiva. Y voy a distribuir S con este de acá y con este de acá. Entonces me va a quedar X producto punto con X, que no es lo mismo que X al cuadrado. Más, o menos, perdón. X producto punto con Y. Luego, aplico propiedad distributiva con este, distribuyéndolo hacia acá y hacia acá. Se me queda menos Y producto punto con X, más Y producto punto con Y. ¿Cómo son estos? Son iguales, se Iguales. ocupa la simétrica. Son iguales por la propiedad simétrica. Entonces esto es X producto punto con X menos 2 veces X producto punto con Y más Y producto punto con Y. ¿Y esto qué es, Daniel Vargas? ¿Quién es X producto punto con X? Voy a escribir aquí otro recordar. No, pero no solo la norma. Es la norma al cuadrado, porque acuérdate que la norma es la raíz. Entonces, cuando le quito la raíz, queda la norma al cuadrado. Entonces, esto es la norma al cuadrado de X. Menos 2X producto punto con Y más, y esto Daniel Vargas, ¿cuánto es? ¿Quién es? Perdón, no cuánto. ¿Quién es? La norma al cuadrado de Y. Perfecto. Estoy casi, porque fíjense que tengo ya este término que es el que está ahí y este que es el que está ahí. Me falta esto. Pero, ¿cómo lo puedo hacer ahí? ¿Qué se le ocurre usar para transformar esto en lo que está arriba? La fórmula de ángulo entre vectores, ¿o no? La fórmula de ángulo, veamos. Entonces, notar que el coseno de teta era X producto punto con Y dividido en X, norma de X, norma de X.
Entonces, ¿cómo lo haría Ivane? Porque esa es la fórmula. Entonces, ¿qué parte de la fórmula reemplazo? Mm, Se despejaría la parte ahí. de arriba, ¿no? Ya, despejo el numerador. X producto punto con y es igual a la norma de X, la norma de Y, no sé si me va a alcanzar, por el coseno de teta. Y eso lo reemplazo. Y ahora reemplazo, voy a ponerle aquí asterisco. Entonces me queda que la norma de X menos Y al cuadrado es igual a la norma de X al cuadrado menos 2 veces la norma de X, norma de Y, coseno de teta, más la norma de Y al cuadrado. Y ahí ya estoy lista. ¿Sí? Y ahí termino la demostración. Yo siempre cuando termino las demostraciones le pongo ese como cuadradito pintado completo. ¿Vamos bien hasta acá? Vane. Robinson, no sé si volviste. Fernando también está en esta clase muy silencioso. Profe, estoy copiando. Ya. Profe, cosas así nos pueden salir en el control, ¿cierto? Sí, sí, de hecho, estos probablemente son ejercicios de semestres pasados. Este tipo de demostraciones, que no son como la del Cochi Schwartz, sino que son demostraciones donde uno siempre tiene que más o menos una idea de dónde comenzar y qué hacer. Y es aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? También siempre hay un ejercicio que es mecánico, de llegar y resolver. ¿Sí? Cuando les comparto las pruebas, bueno, y las guías no las he subido. Ya lo noté, eso sí. Fabián, ¿van bien? Tengo 2 Fabián en este curso. Ya. Avanzamos entonces. Otra función, y esta ya es la última, creo que de las últimas funciones, vamos a estudiar la distancia. Yo sí entendí, pero no creo que se me ocurra lo del coseno a mí solo. Fabián, pero es que todavía no hay hecho ejercicios, tenés que sentarte a hacer ejercicio. ¿Ya? Acuérdense que las demostraciones son súper engañadoras, porque tienen un problema. Si usted las ve resueltas, entonces parece súper fácil. Pero cuando uno se sienta y las intenta hacer, no es tan fácil. Entonces, por eso, tienen que sentarse y comenzar a pensar. Cuando yo recién empecé a hacer este tipo de ejercicio, me sentaba y me duraba así como 20 minutos por ejercicio, y decía así como, hoy como parto, y probaba algo y lo rayaba, y no, por acá no va. Después intentaba por otro camino y por acá no va. ¿Ya? Entonces, sí o sí, es
cuando ustedes piensan una demostración, se desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Porque de lo contrario, mirar y hacer, no, porque son todas las demostraciones distintas. ¿Sí? Es como lo de las identidades trigonométricas, que en verdad cuando uno lo ve resuelto dice, oye, que era fácil, pero a mí no se me ocurrió, porque para que a mí se me ocurra, tiene que haber un proceso donde yo me siento a pensar. Y cuando yo me siento a pensar, igual es un proceso de ensayo y error, como que pienso algo que no funciona, hasta que de repente sus mentes ya están tan desarrolladas que es fácil decir, por acá se parte, listo. Pero para eso es necesario ejercitar, como que a uno se le tenga que llegar y ocurrir. Por eso tienen que hacer hartos ejercicios. Ya. Otra función que existe entre los vectores de Rn es la distancia. Y la distancia está definida como la distancia entre el punto X e Y, se escribe como la norma de X menos Y. ¿Ya? Por lo tanto, por razones lógicas, si el vector X es este y el vector Y es este, la distancia va a ser la norma de la resta. ¿Ya? Y la norma es cada elemento al cuadrado, así que al final termina siendo la distancia que ustedes conocen desde siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora la estamos definiendo para Rn, para cualquier vector, no necesariamente para R2. ¿Sí? Esta distancia normalmente se llama distancia euclidiana, ¿ya? Que es la distancia clásica. Hay otros tipos de distancia. Propiedades de la distancia. Tiene propiedades que son más o menos básicas y que se heredan de las propiedades de la norma, y las propiedades de la norma se heredan de las propiedades del producto punto. Entonces, primero, la distancia entre dos puntos siempre es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Demostremos eso. La distancia entre x, y es la norma de x menos y. ¿Ya? Es decir, la norma siempre es mayor o igual a 0, porque lo demostré antes. Yo ya sé que la norma siempre es mayor o igual a 0. Y la distancia de x, y es 0, significa que x menos y, la distancia de x menos y. Entonces estaría diciendo que 0 es igual a la norma de x menos y. Pero ¿cuándo la norma es 0? ¿Cuándo la norma de un vector es 0? Revisen los apuntes. ¿Cuándo la norma de un vector es 0? Cuando el vector es 0. Entonces, esto implica, esto va a ser sí y solo sí, el vector es 0. Pero si ese es el 0 vector, paso el ir sumando, entonces me queda que el y tiene que ser igual al x. Entonces al final la distancia es 0, sí y solo sí, el x es el mismo y. ¿Ya? Porque claro, si la distancia es 0, quiere decir que la norma de la resta es 0. Si la norma es 0, es porque el vector era 0. Y si el vector era 0, entonces paso el y sumando y estamos listos. Veamos la demostración de la segunda. La distancia de x, y, por definición, ¿quién es Mauricio? Oye, Mauricio, vais como avión en este curso, entre que no te conectáis, tenéis tope, ya. Ahí sí estáis, ya, perfecto. ¿Cuál es la distancia de x, y por definición? Lo acabo de definir. Y está aquí en la PPT. El resto lo puede ayudar. La norma de x menos y. Perfecto, ¿cierto? Esto es la norma de x menos y.
Y acá voy a hacer un truco con los signos. Esto es lo mismo que menos y menos x. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hizo, no? Sí, Mauricio. ¿Vane, se entiende lo que hice? ¿Está bien? Sí, Sí, profe. ya. Esto es lo mismo que decir la norma de menos 1 por y menos x. Y este menos 1 sale de la norma, pero en valor absoluto. Y eso es lo mismo que 1. Así que esto es lo mismo que y menos el valor absoluto de x. Y ahora, esto de acá, Mauricio, por definición, ¿quién es? Es la misma pregunta que te hice delante, pero cambié el orden. Y que me dijiste que entendiste. Vamos. ¿Quién es, por definición, la norma de y menos la norma de x? Ya, el resto ayúdelo. ¿Quién es la norma de y menos la norma de... La distancia, De la distancia la entre qué? distancia entre y menos x. La distancia La entre de y y, coma con x, la x. cosa. Entonces acabo de demostrar la segunda propiedad, porque partí de acá y llegué acá, ¿sí? Partí de este costado y llegué al otro costado, ¿ya? Así se hacen las definiciones. Y la última no la voy a demostrar, porque esa ya es un poco más compleja y no sé si es necesario para este curso. Las voy a dejar ahí con la demostración de la 1 y la 2. Profe, ¿Sí? el ejercicio de ayer se lo mandamos a alguna parte, ¿no? No, es ¿O solo lo hacemos formativo, nosotros? lo voy a revisar al tiro, eso sí, para que veáis si lo hiciste Ah, bien o no. ¿Ya? sí. Pero los ejercicios que están al final de las PPT son formativos. Eso quiere decir que ustedes lo hacen a conciencia, ya no como en el colegio que se los voy a revisar. Los que sí reviso son los que estamos haciendo en las ayudantías. Esos sí se envían al buzón de tareas. ¿Ya? Y ya partimos con la primera. El miércoles volvemos. Si estamos en la sala, voy a tratar de llevar la guía impresa, como para que lo podamos rayar ahí mismo. ¿Ya? Voy a hacer eso el miércoles. El martes, que tenemos clase en la sala. ¿Ya? Así que llevo la guía impresa y la rayamos ahí mismo. Y me la entregan en papel, no la suben al buzón. Denme un minuto, voy a corregir entonces la tarea que dejé la clase pasada, que no es esa. Profe, va a ser maratón de darme sus clases. Porque igual voy como siguiéndola en todo, pero me pierden en algunas partes. Ya, sí, tenéis que revisarlas todas. Oye, no encuentro, acá está. Que se me pegó una después de la otra. Ya, esta actividad dejé yo pendiente la clase pasada. ¿Sí? La voy a revisar y les voy a mostrar el tiro de la actividad que está para esta clase. Entonces, dice sea U y B vectores en Rn. ¿Ya? Demuestre eso. Voy a hacer la demostración porque la otra parte era llegar y reemplazar los vectores. Entonces, ya, la proyección, voy a de nuevo para los que no se conectaron ayer poner recordar. Recordar que la proyección de y sobre el vector x es y producto punto con x dividido en x producto punto con x por x. Entonces, dice la proyección de CU en B.
por definición. ¿Qué es eso, Fabián? O quien haya hecho la tarea. Sería CU, producto.db, Perfecto. dividido, o sea, en B, producto.db, por B. Perfecto. Factorizo por C. Me queda U producto.db dividido en B producto.db por B. Y todo esto era la proyección. Así que me queda C por la proyección de U en B. Y listo. ¿Sí? ¿Me hiciste así o no? Sí, al principio pensé que era como más complicado, por eso me costó. Sí, es que al principio siempre uno, ¿viste? ¿Cuánto te demoraste? Como media hora, sí, igual. Como media hora, porque lo estuviste pensando hasta que de repente se te ocurrió. ¿Sí? Entonces, y después uno ahora lo ve y dice, oye, pero Fabián, ¿cómo te demoraste media hora en esto si eran 3 líneas? No, pues chiquillos, sí, la cosa es como que uno tiene el proceso de pensar, lo tienen que desarrollar. Ya no es como que se me ocurrieron 3 pasos. ¿Ya? Y el segundo es más fácil, porque el segundo es solamente reemplazar los valores. ¿Sí? Así que ese no debieran tener problemas. En graficar lo vamos a dejar. Y para la próxima clase les dejo esta. También es una demostración. Traten de hacerla para que empiecen a desarrollar el proceso de pensar. Tenemos que U y B son vectores en Rn, tal que la norma de U es igual a la norma de B. Demuestre que el vector U más B y el vector U menos B son ortogonales. ¿Sí? Esa es la que hay que hacer ahora. Esa demostración la dejo para la próxima clase, la revisamos el jueves. Traten de hacerla sí o sí a conciencia. Ya, voy a mandar hoy día la gente que va a la sala. En cátedra van todos, porque tenemos una sala de 48, pero en laboratorio tengo una sala para 12. Y aparecieron hoy día 4 personas, o 3. Entonces voy a revisar ahí si aparecen más gente. Si sigue apareciendo gente, tal vez tengamos que turnar los laboratorios. Bastián, dime. ¿Podría explicar otra vez la demostración 2, profe, por favor? Que no entendí la parte donde, ¿por qué sacó un -1? Ah, acá sí. Porque mira, factoricé por menos. Acá factoricé por un menos, como que los di vuelta. Entonces puse menos y puse menos x, ¿sí? Primero los di vuelta. Menos y barra, menos más x. Después factoricé por un menos. Entonces me quedó y menos x. Y este Ya. menos 1, ese signo menos es lo mismo que escribir menos 1 por. Y las Ya, profe. constantes que están dentro de la norma salen en valor absoluto. ¿Sí? Y el valor absoluto al menos 1 es 1, por eso después desapareció. Ya, sí, profe, ya entendí. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. Ya chicos, les escribo entonces, nos vemos el martes en clases. ¿Sí? Por fin. Tengan excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. profe, que la vaya bien. Cuídese.